Ingeniero Julián, buenas noches. Esta grabación tiene por objetivo dar a conocer el tercer método de nuestro trabajo de investigación. Nuestros integrantes de equipo son Alejandro, mi persona, Rudy, Grace, Edson y Judy. El título de nuestro trabajo es El uso de la inteligencia artificial en la optimización de técnicas analíticas, absorción atómica, ICP y nuestro tercer método añadido, que es la cromatografía. Con los objetivos que nos hemos propuesto tenemos evaluar el impacto y las mejoras que aporta la inteligencia artificial en la optimización y precisión de los métodos analíticos de absorción atómica, plasma acoplado inductivamente y cromatografía en los análisis químicos. Nuestros objetivos específicos nos permiten describir los principios y funcionamiento de las técnicas de absorción atómica, ICP y cromatografía para el análisis de elementos compuestos. También analizar los tipos de algoritmos y modelos de inteligencia artificial aplicados en el procesamiento de datos y automatización de estas técnicas, al mismo tiempo que podremos cuantificar los beneficios en términos de precisión, reducción de tiempo y eficiencia logrados mediante la interacción de la IA en dichos métodos. Ahora ya, adentrándonos en el tema de investigación, el principio de funcionamiento de la cromatografía. La cromatografía, según la doctora Emma Shepard, es una técnica usada en laboratorio para separar los componentes de una mezcla. Su base está en cómo estas sustancias se distribuyen de manera diferente entre dos fases. Una fase estacionaria puede ser un sólido o líquido, mientras que una fase móvil puede ser un líquido o un gas. Adicionalmente, nuestro autor Vasta nos dice que la separación ocurre porque cada componente interactúa de forma distinta con ambas fases, por lo que se mueven a diferentes velocidades. A este proceso se le llama elusión. Los mecanismos de separación, de acuerdo con la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan de Bosco, nos dice lo siguiente. En el reparto, aquí la separación se da porque los solutos se reparten en forma distinta entre una fase líquida estacionaria y una fase líquida móvil, dependiendo de su solubilidad. La adsorción. En este caso, pues los componentes se adhieren de forma selectiva a la superficie del sólido, que actúa como fase estacionaria debido a las fuerzas electrostáticas. En el intercambio iónico, este se basa en el intercambio de iones entre los sitios cargados de la fase estacionaria y los iones presentes en la fase móvil. La afinidad y concentración de estos iones determinan la separación. También tenemos la exclusión molecular. Aquí influye el tamaño de las moléculas. La fase estacionaria es un gel poroso que atrapa las moléculas más pequeñas, mientras que las más grandes pasan más rápido. Por eso, las moléculas más grandes se diluyen más rápido. Y por último, la afinidad, que este es un mecanismo de separación que depende de las interacciones bioquímicas muy específicas y reversibles entre los analitos y los ligados de una fase estacionaria. Tipos principales de cromatografía. La cromatografía es una técnica de laboratorio que se utiliza para separar y analizar los componentes de una mezcla. Existen varios tipos y aquí veremos los más importantes. La cromatografía de gases. En la cromatografía de gases se utiliza un gas inerte, como el helio, el nitrógeno como fase móvil. Esto quiere decir que el gas arrastra los compuestos a través de una columna. También se utiliza especialmente para separar y medir compuestos que son volátiles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se evaporan fácilmente y también para aquellos que son termoestables y que tienen bajo peso molecular. Por ejemplo, esto se puede utilizar para analizar aditivos en alimentos o contaminantes en el aire. También tenemos la cromatografía líquida de alto rendimiento. En el caso de este, el principio es similar, pero en vez de un gas se utiliza un líquido como fase móvil. Esta técnica no necesita altas temperaturas, ya que se puede realizar a temperatura ambiente. Es muy usada en el área farmacéutica, química y también ambiental,
porque esto permite analizar compuestos que no podrían soportar el calor. Por ejemplo, se usa mucho en los laboratorios farmacéuticos para comprobar la pureza de los medicamentos. También tenemos la cromatografía en capa fina. Bueno, esta es una técnica muy sencilla que utiliza una fase estacionaria sólida, normalmente una placa recubierta con sílice. Allí se colocan unas pequeñas manchas de muestra y con ayuda de un disolvente los compuestos se separan y suben por la placa a diferentes alturas. Esto permite identificar qué sustancias están presentes en la muestra. Un ejemplo de su uso es la detención rápida de componentes en plantas medicinales o en tintes. Tenemos también la cromatografía iónica. Bueno, la cromatografía iónica o de intercambio iónico se centra en separar iones y moléculas cargadas basándose en interacciones eléctricas. Es muy útil para analizar sales, minerales o contaminantes en el agua. Por ejemplo, esto se puede usar para medir la cantidad de nitratos en el agua potable o también para analizar sustancias en la industria de semiconductores. Muchas gracias. Ahora les voy a presentar una tabla en comparación de las principales técnicas cromatográficas. Se divide en lo que es la cromatografía en gases, en líquido, en capa fina y la iónica. Empezamos por la de gases, que utiliza gases inertes como helio o nitrógeno como fase móvil. Se aplica a compuestos volátiles y termoestables de bajo peso molecular. La separación se da según el punto de ebullición y la volatilidad de los analitos. Requiere altas temperaturas entre 150 y 300 grados Celsius, pero es una técnica rápida a comparación de las demás. Ahora vamos con lo que es la cromatografía líquida de alta resolución. Esta emplea líquidos como agua o metanol en la fase móvil, sirve para compuestos solubles, volátiles o no volátiles, incluso con peso molecular más alto. Su separación depende de las interacciones de los analitos con la fase estacionaria y la fase móvil. Generalmente se realiza a temperatura ambiente, pero la desventaja de esta es que es más lenta que las demás técnicas. La cromatografía en capa fina. Esta utiliza una placa con gel de sílice, que es el dióxido de silicio, y un solvente líquido de elusión. Es versátil ya que puede analizar prácticamente cualquier clase de sustancia, aunque su resolución es baja. Y finalmente la cromatografía iónica. Esta se aplica principalmente a iones y moléculas polares, como aniones y cationes en agua o en muestras ambientales e industriales. Su fase móvil es un líquido acuoso con electrolitos y la separación ocurre gracias al intercambio iónico entre el analito y los grupos cargados de la fase estacionaria. Generalmente trabaja a temperatura ambiente y tiene una velocidad moderada, dependiendo del ion y de la columna utilizada. En resumen, cada técnica tiene sus ventajas y limitaciones, lo que hace necesario seleccionar la más adecuada según la muestra y el objetivo que vayamos a analizar. En cuanto a las aplicaciones, la cromatografía tiene un papel fundamental en distintos campos. Aquí hemos puesto tres: el análisis químico, el ambiental y en la industria farmacéutica. En el primero se utiliza para el control de calidad, la caracterización de compuestos orgánicos e inorgánicos y la determinación de la pureza de mezclas. En el segundo, en el análisis ambiental, la cromatografía de gases es clave para detectar contaminantes atmosféricos, como los óxidos de nitrógeno, sulfuros de hidrógeno, tanto en aire, agua y el suelo. En la industria farmacéutica, la cromatografía se utiliza para cuantificar principios activos, analizar impurezas y productos de degradación, y también en estudios de biodisponibilidad. En particular, la HPLC es una herramienta indispensable. Se aplica, por ejemplo, en el análisis de impurezas de la gabapentina o en la evaluación de degradación de eritromicina. Entonces, demostramos que la cromatografía es una técnica versátil y esencial en la química, el medio ambiente y la farmacéutica. Ahora voy a hablar sobre el rol estratégico de la inteligencia artificial en la cromatografía. La IA está cambiando la forma en que se desarrollan los métodos cromatográficos y también cómo se analizan los datos. En primer lugar, tenemos la optimización de métodos y predicción de parámetros, que normalmente se eligen primero las columnas, solventes o gradientes,
Y esto era un proceso lento y de ensayo y error. Ahora, gracias a la inteligencia artificial y programas como Crossword, es posible ajustar automáticamente las condiciones del método. Estos sistemas no solo automatizan, sino que aprenden de manera iterativa, analizan la muestra y mejoran la separación, logrando resultados más rápidos y precisos. Además, con el aprendizaje profundo usando redes neuronales se puede predecir condiciones de separación con gran exactitud. Esto incluye la selección de disolventes o los tiempos de retención de compuestos, reduciendo el consumo de recursos y acelerando el trabajo en el laboratorio. Por otro lado, la inteligencia artificial también juega un papel clave en el análisis avanzado de datos cromatográficos. Uno de los principales problemas son los llamados datos sucios, eh, que son información dispersa con errores o inconsistencias que dificultan la trazabilidad y retrasan los procesos. Frente a esto, la inteligencia artificial propone sistemas centralizados que integran toda la información de manera coherente. Así se asegura la consistencia, se mejora la colaboración entre equipos y se acelera el descubrimiento científico. Conclusiones y futuras direcciones. La inteligencia artificial está transformando el análisis químico, haciéndolo más rápido, económico y con menos errores. Además, permite descubrimientos que antes tardaban años y se convierte en un aliado para la innovación en los laboratorios. Un punto clave es la estandarización con datos de calidad y protocolos claros. Los resultados son confiables y replicables en cualquier parte del mundo. De cara al futuro nos espera la creación de laboratorios inteligentes y autónomos, capaces de tomar decisiones y optimizar procesos casi como un investigador más. En resumen, el sueño es un entorno donde la inteligencia artificial aprenda y evolucione junto con la ciencia misma. Gracias.